Entonces vamos a empezar con la sesión matinal de hoy. Voy a hablar de este tema, los Vedanas, los tonos sensoriales, sería la traducción correcta. Generalmente se traducen erróneamente por sensaciones o emociones, no es exactamente así. Y en inglés se suele utilizar la palabra feeling tones. Y es uno de los elementos más importantes desde la perspectiva de la tradición budista como objeto de meditación y también para la salida, ¿no?, de lo que serían todos los procesos de reencarnación, una y otra vida, ¿no? Vamos a analizar un poco esto y haremos también prácticas. Entonces veremos esto, veremos cuál es el concepto, dónde se produce, los tipos y cuál es nuestra reacción habitual. Intentaremos entender también cuál es la importancia, insisto, dentro del constructo de la tradición budista, y haremos algunas prácticas porque se supone que la forma correcta de reaccionar ante ellos sería la que nos permitiría de alguna forma desengancharnos de la atracción a este mundo, y hablaremos un poco de las conclusiones. ¿Cómo y dónde se producen y cuál es el concepto? Los que habéis hecho mindfulness conmigo, hemos hablado más de una vez de cuál es la estructura de la mente, ¿no? Estos serían los objetos que existirían. Habría 4 objetos básicos: las sensaciones, tanto del cuerpo como de los 5 sentidos. Estarían los pensamientos, que podrían dividirse en verbales, se estructuran como una frase: mañana voy a ir al parque, y visuales. Luego estarían las emociones y por último estarían los impulsos. Eso estaría en cualquier persona, ¿no?, estos 4 objetos mentales. La práctica de la meditación, en general, sobre todo las meditaciones atencionales, lo que pretende es generar una especie de escisión, un observador, en psicología le llamamos metacognición, que permite separarse, de fusionarse, desidentificarse de esos contenidos mentales. Eso sería lo que se ha llamado el observador, el testigo, etcétera, en diferentes tradiciones. Y todo eso estaría inmerso dentro de lo que es la mente. La mente no sería estrictamente ninguno de esos objetos, se considerarían también objetos. En un proceso posterior, ese observador se diluye y se puede percibir lo que es la mente. No vamos a entrar en eso. Lo que vamos a intentar es entender dónde se sitúan los Vedanas. Los Vedanas estarían como en la interacción entre las sensaciones del cuerpo y de los sentidos, realmente también de la mente, porque en la tradición oriental la mente se considera el 6º sentido, un sentido más, y el pensamiento. Sería la interpretación de esa sensación, ¿no? En psicología occidental se hablaría de la percepción, es decir, la sensación sería la experiencia bruta de los sentidos, y la percepción es cuando ya la corteza cerebral ha, de alguna forma, integrado, entendido, estructurado esa experiencia bruta. ¿Cómo se describe Vedana en la tradición budista? Por un lado tendría esta raíz vid un doble significado: conocimiento y sentir. Intelectualmente significaría conocer y experiencialmente significaría sentir. Es decir, sería la dimensión cognitiva de la sensación, una etiqueta que impone de alguna forma, incluso más que el diálogo interno, ¿no?, porque es una sensación como primordial. Se dice que esta etiqueta, que el Vedana estaría por el simple hecho de tener un cuerpo, estaría casi con una base biológica. Y sería esa dimensión cognitiva de la sensación, de alguna forma conocer lo que se percibe. Se dice que hay 6 tipos de Vedanas, ¿no? Buda decía, y lo acepta la tradición contemplativa como tal, que surgen de los 5 sentidos, y ya hemos dicho que en la tradición oriental la mente se considera un sentido más, el 6º sentido. Un objeto visual produce un Vedana, un objeto auditivo produce un Vedana. Cualquiera de los objetos de los 5 sentidos produciría ese Vedana, y un pensamiento, que sería el objeto de la mente, produciría un Vedana también, un Vedana mental. Y, como decía Buda, los Vedanas se producen
por contacto, surgen por contacto, crecen por contacto y evolucionan por contacto. El contacto muchas veces se representa en la tradición budista con una flecha incidiendo sobre una diana o sobre un objeto. Condicionado por un contacto particular, surge un vedana particular. Y si ese contacto particular cesa, ese vedana cesa, se enfría, es decir, se diluye y al final desaparece completamente. Habría varios tipos de vedanas y este sería el tema clave. ¿Cuáles son los 3 tipos de vedanas que se desarrollan? Agradable, desagradable y tradicionalmente se decía ni desagradable ni agradable, es decir, se ha traducido a diferentes idiomas occidentales como neutro. Este sería el quid de la cuestión, ¿no? Estos serían los 3 vedanas. Cualquier objeto de los sentidos y cualquier objeto mental inmediatamente genera esta sensación, ¿no?, de que es agradable en mayor o menor intensidad, desagradable en mayor o menor intensidad o simplemente neutro, ¿no? Esto no es un tema menor, ¿no?, porque esta triple clasificación, que prácticamente es inevitable, observadlo, todo lo que conocéis está de alguna forma moldeado por esta clasificación, ¿no? Esta charla os gustará o no os gustará en mayor o menor intensidad o será indiferente. Es un poco la gasolina del mundo, ¿no? ¿Por qué hacemos los seres humanos todo lo que hacemos? Buscando compulsivamente lo que nos gusta, lo agradable para nosotros, y evitando compulsivamente lo que no nos gusta, es decir, lo desagradable para nosotros. Lógicamente, lo agradable o desagradable puede ser algo tan ideal como la búsqueda de la liberación o algo tan mundano como ganar dinero o lo que sea. Y de alguna forma pasaría igual con los pensamientos. ¿Por qué aparece el diálogo interno? Cuando se observa la aparición de esos pensamientos, cualquier pensamiento que aparece de forma involuntaria cuando meditamos, aparece porque algo nos gusta, lo deseamos, sentimos que lo necesitamos, etcétera, o porque algo lo rechazamos, lo tememos, no lo deseamos. Por una de esas 2 razones es por las que aparece el pensamiento. De hecho, empieza a haber ya muchos estudios en todo lo que es psicología cognitiva, por ejemplo, del trauma, ¿no? El recuerdo traumático puede desaparecer cuando pierde la valencia, es decir, cuando ya no resulta desagradable. Cuando pasa a ser neutro es cuando la mente tiende a olvidarlo, a que desaparezca. Hay otra clasificación también que sería los vedanas que son mundanos o no mundanos. ¿Qué es la alegría mundana? Dice Buda, la alegría que surge y se deleita en dependencia de los 5 placeres, es decir, de los placeres de los 5 sentidos. Algo que me gusta a nivel visual, auditivo o mezcla de todos ellos. Pero habría una alegría no mundana, y es una alegría que surge de la propia práctica de la meditación. Cuando se practica ciertos tipos de meditaciones, una de las preguntas frecuentes, ¿no?, que pregunta el maestro es si hay joy, ¿no?, si hay gozo. El gozo sería uno de los indicadores de esa profundidad en la meditación. Dentro de los jhanas, de las absorciones, es uno de los fenómenos que aparece de forma más inicial. Y es uno de los indicadores. Ese gozo es el que permite que uno siga practicando y que perciba que ese bienestar que se produce con la práctica de la meditación es muy superior al bienestar que se produce por, digamos, la gratificación de los sentidos. Y también se habla de que es más no mundano que lo no mundano, ¿no? Cuando un monástico, cuando un monje mora libre del apego y de la pasión, con una mente ecuánime, con la atención correcta y mora en paz. ¿Cómo reaccionamos ante los vedanas? Y eso lo podemos ver continuamente. La tendencia subyacente en relación a los vedanas sería lo siguiente. Cualquier cosa que nos resulta agradable, que etiquetamos como agradable, genera en nosotros
el apego, el deseo de conseguirlo. Y si lo tenemos, el deseo de mantenerlo. Cualquier cosa desagradable produce en nosotros la aversión, el deseo de que no aparezca. Y si ha aparecido, produce rechazo. Y aquello que consideramos neutral genera ignorancia. Es decir, ni prestamos atención a aquello a lo que no sale saliente en el sentido psicológico como algo agradable o desagradable. ¿Cuál sería la importancia de los Vedanas? Conoceréis esta representación, es muy tradicional en la tradición vajrayana tibetana, que representa los 6 reinos de la existencia, los 3 causas del apego, y luego aparecerían los 12 vínculos interdependientes. El ciclo de originación interdependiente se considera, junto a las 4 nobles verdades, seguramente la segunda enseñanza más importante del budismo. Aquí está simplificado los 12 eslabones que son interdependientes y relacionados con las causas pasadas, teóricamente vidas pasadas, presentes, defectos y causas, y futuras, es decir, generarían una vida futura. Vamos a analizar un momento estos 12 vínculos interdependientes. Esto sería objeto de cursos de larguísima duración, pero simplemente lo que quiero es intentar situar aquí la importancia de los Vedanas. A partir de la ignorancia, no puedo señalar, a partir de la ignorancia, que está arriba, como veis, aparecen las formaciones mentales. Posteriormente surge la consciencia, de ahí aparece la mente y la materia. Posteriormente, las 6 consciencias, y las 6 consciencias, los 5 sentidos y la mente, generan el contacto cuando perciben alguno de los objetos, tanto de los 5 sentidos como un pensamiento. A partir de ahí, de ese contacto, aparecería eso que se ha traducido como feeling, que está mal traducido, que sería feeling tones, es decir, el Vedana, y el craving, que sería el deseo, el attachment, el apego. A partir de ahí el becoming, el llegar a ser, y eso es lo que produciría en la siguiente reencarnación el nacimiento y la vejez y la muerte en un proceso sin fin, ¿no? Insisto que esta es una de las enseñanzas más complejas, yo no voy a entrar, pero lo que voy a insistir es que en la tradición en general se considera que habría dos formas de romper este ciclo de originación interdependiente. En las diferentes escuelas del budismo hay diferentes versiones sobre esto, incluso hay algunas en las que se piensa que no. La ignorancia sería una, romper la ignorancia, que es la más complicada, pero en la que muchas escuelas se defiende es la ruptura en el paso del Vedana al deseo y al apego. Ese proceso sería el que permitiría, sería el eslabón más débil de esa cadena. No quiere decir que sea un eslabón débil, ni sencillo de romper, pero sería el eslabón más débil. Y por eso la meditación en la práctica de los Vedanas sería tan importante. Como os decía, sería el eslabón más débil. Se dice que hay otra forma de romperlo, que es resolver la ignorancia, pero sería mucho más complicada. Y el salto sería percibir el Vedana, que eso es inevitable, pero no generar deseo y, posteriormente, el apego posterior. Sería interesante ver cómo se puede hacer esto. Luego haremos algunas meditaciones dirigidas a este fenómeno. De una forma más simplificada, se describe la generación del yo en base a estos 8 pasos. Este modelo que viene de la tradición budista, pero está aceptado ahora en la psicología contemplativa como proceso de aparición de la estructuración del yo. Primero aparece el contacto, ya lo hemos visto en el ciclo de 12 pasos interdependientes. El contacto sería que cualquiera de los 5 sentidos, al contactar con un objeto, le resulta agradable, desagradable o neutro, y aparece esa percepción. Aparece, en el segundo paso, ese tono sensorial.
Fijaos que se considera que ese sería el error básico. La idea de que lo agradable, desagradable o neutro está en el objeto externo y no está en la mente. Ese salto es el que, si uno lo percibe, permitiría la no identificación, el no apego, el no rechazo con el objeto. La clara percepción, pero no intelectual, como podamos quizás alcanzar ahora, sino experiencial, de que la característica de agradable, desagradable o neutro no está en el objeto externo, sino que está en la mente. Y lo mismo con el objeto mental, es decir, con el pensamiento. Acordaos que la mente es el sexto sentido. El objeto mental sería cualquier pensamiento, sentir que no está en el propio pensamiento, sino que está en la mente. Ese sería uno de los saltos de los tipos de meditaciones sobre los que se trabajaría para romper ese ciclo. Vamos a hacer posteriormente alguna. Sigue a partir de esa creencia de que lo agradable, desagradable, lo neutro está fuera, está en el objeto. Pensad, no sé, una comida que os guste o un objeto que os guste. El pensamiento es etiquetarlo y generar la intención de conseguirlo, es decir, generar el deseo, ¿no? Me gusta esa paella, ¿no? A mí me encanta la paella, pues voy a intentar conseguirla. El cuarto elemento es que sobre ese pensamiento se prolifera por asociación, es decir, yo empiezo a generar pensamientos, que es la base del diálogo interno, para conseguir que el mundo externo sea como yo quiero que sea. Es decir, yo quiero conseguir eso y empiezo a generar pensamientos para intentar conseguir todo eso. Observar el origen de ese diálogo interno que os comentaba, que tiene su base el deseo de que todas nuestras expectativas, todos nuestros deseos, ya sean de apego o de rechazo, se cumplan. Y sobre eso se estructura el diálogo interno continuo. Si tuviésemos máxima aceptación, es decir, nulas expectativas, ese diálogo interno se iría diluyendo, porque lo que mantiene ese diálogo interno es la búsqueda continua de cosas o el rechazo de esas cosas. Ahí también hay un tipo de práctica de meditación que se podría utilizar, que haremos posteriormente, y sobre esa idea de que yo voy a conseguir algo en el futuro o que igual acabo perdiéndolo, el pensamiento me lleva al futuro o al pasado. Es decir, la sensación de yo que tengo ahora, de yo experiencial, se proyecta hacia pasado o futuro, creando la estructura de lo que se llama en la tradición contemplativa el yo biográfico. Es decir, la sensación de que este Javier García, estuvo en el pasado, estará en el futuro y mantiene una continuidad, un hilo de continuidad, en vez de la experiencia presente continua, que sería el yo experiencial. Entonces se crea esa sensación de que yo estuve en el pasado y que yo estaré en el futuro, y eso genera toda la sensación de coherencia del yo. Genera la biografía, que es una de las marcas de identidad más importantes del yo. La identificación que tenemos con nuestra biografía es de los objetos más intensos de apego. Lo podemos ver en la consulta. Mucha gente dice, sí, doctor, yo soy un desastre, por ejemplo, pero yo soy así. Es decir, esta es mi biografía, esta es mi historia, esto va conmigo, esto no es negociable, esto no quiero modificarlo porque son mis recuerdos, es mi identidad. Vais a ver que en la práctica de mindfulness, de las meditaciones atencionales, hay 4 mecanismos de acción. El primero sería el desarrollo de la atención, el segundo sería la consciencia corporal, porque la atención se dirige al cuerpo sistemáticamente. El tercero sería la regulación de emociones. Esos 3 mecanismos van ligados a la práctica estándar de mindfulness, la que podemos hacer en casa diariamente, pero luego habría un cuarto mecanismo, que es un cambio en la perspectiva del yo. Es decir, conforme el proceso mental cambia de modo hacer a modo ser, es decir, conforme el diálogo interno se va diluyendo, la perspectiva del yo cambia. Pasa de ser un yo biográfico, que tiene todo esto, a un yo experiencial, que como no hay diálogo interno, no carga con toda la biografía y no interpreta lo que le está ocurriendo en base a mi biografía previa. Todo eso
se va diluyendo conforme se va diluyendo el diálogo interno, es decir, ese yo biográfico. Os comentaba que este cuarto mecanismo de acción de mindfulness está ligado no tanto a las horas que practiquéis meditando en casa, sino a los retiros. Empieza a identificarse que son las experiencias de retiros 5 días, 7 días o más largos, los que sobre todo modifican este cuarto aspecto, la perspectiva de ello. Esto es un poco lo que quería contaros. ¿Cómo deberíamos reaccionar ante los Vedanas? Buda habla de que contemplar los Vedanas agradables y percibirlos como insatisfactorios, habría que contemplar los Vedanas desagradables como la punta de una espada, es decir, como algo que está ocurriendo, que es desagradable, pero que simplemente está ahí y que habrá que experimentarlo hasta que desaparezca, y los Vedanas neutros como impermanentes, aunque ese concepto de impermanente, digamos que estaría de alguna forma envolviéndolo todo. Y también habla de que los Vedanas, es decir, esa experiencia es absolutamente vacía como todo lo demás. Habla que examinad cuidadosamente, atended y analizad los Vedanas, pasados, futuros o presentes, internos o externos, burdos o sutiles, sublimes o repugnantes, lejanos o cercanos. Cuando son examinados cuidadosamente, atendidos, analizados, no hay nada en ellos, nada estable, es decir, hay una impermanencia absoluta, nada sustancial, es decir, están carentes de ello. Nada sólido. Hace una metáfora, son como una enfermedad, un anthrax, una espina, un asesino. Un asesino en el sentido de que es lo que hace que nos movamos continuamente, es la energía básica de que estemos buscando compulsivamente lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Son impermanentes, son decepcionantes, ¿no? Dukkha, lo podríamos traducir como sufrimiento, como decepcionante, están vacíos, sin ego. Es decir, no hay un yo que los experimente. Este es uno de los elementos clave, ¿no? El Vedana, una visión clara de la impermanencia y de la insustancialidad nos permitiría ver que no hay un yo que lo esté experimentando. ¿Por qué es así? Porque no hay nada sólido o sustancial en los Vedanas. Conocemos las 3 marcas de la existencia, según el budismo, el sufrimiento, la impermanencia y la ausencia de ello. Y esto es lo que, digamos, estructura los 2 grandes tipos de meditaciones, por supuesto hay muchos más, pero de una forma muy simplificada, que sería el desarrollo de la atención, un tipo de meditación que ya estaba muy asentada en esa época, en la India, y la percepción vipassana, es decir, el poder ver, pero insisto, no de una forma racional, que eso quizás lo podemos ver nosotros ahora sin demasiado esfuerzo, sino de una forma absolutamente experiencial, estas 3 marcas, el sufrimiento, la impermanencia y la insustancialidad. Buda decía que los objetos tiemblan por la impermanencia. Es decir, sería la capacidad de poder ver cualquier cosa, de poder percibir cualquier cosa y simultáneamente ser consciente de que todo tiembla por la impermanencia. Como dicen algunos maestros Zen, Ajahn Chah, por ejemplo, era un buen exponente, ¿no? Que cuando le regalaban algo, lo que le regalaban era algo muy sencillo. Era un monje que había renunciado a todo, le regalaban, por ejemplo, una taza de té. Él decía que cuando se la regalaban ya la veía rota. Es decir, ya veía la impermanencia desde el primer momento. Eso le permitía poder disfrutar de esa taza cada segundo porque sabía claramente, veía, lo percibía, lo experimentaba cuál era su final. Esa clara percepción de la impermanencia sería cómo habría que percibir esos Vedanas. Entonces, si os parece, y con esto iremos terminando, vamos a hacer 3 prácticas que van a ser representativas de estos 2 pasos donde se podría interrumpir el proceso. Me voy a centrar y las vamos a ir haciendo. Luego tendremos algún tiempo para preguntas. ¿Se oye desde aquí? ¿Sí? Las primeras 2 prácticas están ligadas a este segundo paso. Como os decía, la visión errónea de que el Vedana, es decir, la cualidad de agradable o desagradable, está fuera, está en el objeto. Eso es un error de interpretación. Ya sé que es muy complejo, ¿verdad? Porque nos parece obvio que si la paella está buena, lo que está buena es la paella. No es mi mente. Pero ese sería el error de interpretación. Vamos a hacer primero una práctica con Vedanas de los 5 sentidos.
y luego una práctica con un Vedana mental. ¿Ok? Vamos con la primera. Vamos a elegir el gusto, pero podríais hacer exactamente igual con cualquiera de los 5 sentidos. Vamos a utilizar ese porque resulta más cómodo. Todos podemos pensar en un plato que nos guste mucho. A mí me gusta mucho la paella, a cada uno lo que sea. Y sobre eso vamos a trabajar. Entonces os invito a adoptar la postura, una postura cómoda. Cerrar los ojos y poneros cómodos. Y vamos a hacer 4 apartados dentro de esta práctica. Generad la imagen de ese plato que os gusta, que ya digo, podríais hacerlo igual con cualquiera de los otros 5 sentidos. Yo me estoy imaginando esa paella y es posible que el simple hecho de visualizarla genere, ¿no?, como los perros de Pavlov, ya salivación. Estas son meditaciones discursivas, meditaciones generativas. Lo que estamos generando es esa ecuanimidad. No son meditaciones estrictamente atencionales. Observad ese plato que tanto os gusta y que, en general, de forma automática, pensamos que la cualidad de agradable está en el propio objeto, está en el propio plato. Pensad que si fuese intrínsecamente agradable, tendría que gustarle a todo el mundo. Pero no es así. No hay ningún plato, no hay ningún objeto sensorial que necesariamente le guste a todos los seres humanos. No digo ya todos los seres vivos, que tienen diferente proceso de percepción, pero ni siquiera todos los seres humanos. Si estuviese en el propio objeto, tendría que generar una sensación placentera a todos los seres. Dejamos ese aspecto y nos centramos en nuestra propia experiencia. Imaginad que estamos degustando ese plato sabroso, esa comida. Insisto, lo mismo podría ser con cualquier otro objeto de deseo. Deseo sexual, deseo de cualquier otro objeto. Imaginad que ya hemos comido un plato, un segundo plato. Independientemente de la sensación de llenado que se produce, de distensión en el estómago, podemos observar, y esto insistimos mucho en Mindful Eating, que el propio sabor de la comida se ha modificado. Ya no tiene un sabor tan agradable. Empieza a tener un sabor neutro. Habréis tenido la experiencia, vosotros u otras personas, que si alguna vez nos hemos empachado, es decir, hemos comido muchísimo de algo, posteriormente hay una respuesta de rechazo. Como también existe cuando llevamos un cierto tiempo experimentando el mismo objeto que nos resulta placentero. Al final, la sobreexposición produce un rechazo. Es una técnica que se utiliza con frecuencia también en psicología. Si la cualidad agradable estuviese intrínsecamente en el objeto y no en la mente, no se produciría ese cambio. Soltamos esa experiencia, seguimos con los ojos cerrados
Imaginamos otra situación relacionada. Imaginaos que tenéis ese plato tan delicioso o, insisto, cualquier otro estímulo placentero, extremadamente placentero para vosotras, para vosotros. Y alguien os da la noticia de que vuestro ser más querido, uno de vuestros seres más queridos, ha tenido un accidente de tráfico terrible y que está en coma. ¿Quién podría seguir comiendo o seguir disfrutando de ese objeto placentero? Si esa cualidad de agradable estuviese intrínsecamente en el objeto, no tendría que haber necesariamente una pérdida de la experiencia. Pero está en la mente. Y vamos a un cuarto y último experiencia. Os invitaría a recordar un sabor agradable. La paella, en mi caso, o cualquier otro. Estamos más acostumbrados a recordar objetos mentales, a recordar palabras, o a recordar imágenes, a visualizarlas. Pero también podemos recordar otras experiencias sensoriales. Quizá podáis generar en vuestra mente esa sensación agradable, ese sabor ligado al plato que os gusta. Ahí existe esa sensación sin un objeto. Esa sensación, esa cualidad de agradable no está pues en el objeto, sino que lo puede llegar a producir de forma independiente la mente por recuerdo. En algunas tradiciones, una de las prácticas es sobreimpresionar un recuerdo sensorial sobre un objeto. Por ejemplo, elegir una comida con un sabor muy neutro, por ejemplo, arroz cocido, tofu, y sobreimpresionar por recuerdo la experiencia sensorial de una comida agradable. El objeto es simplemente la clara experiencia de que la cualidad de agradable o desagradable no está en el objeto, está en la mente. Os dejo unos segundos y terminamos. Podemos volver a abrir los ojos. Esta sería una práctica con vedanas corporales. Podéis elegir cualquiera de las sensaciones de los 5 sentidos, pero también estarían los vedanas mentales. Los vedanas mentales serían más complejos de gestionar, más complejos de percibir siquiera, más complejos de tomar conciencia de ellos. Vamos a hacer un par de prácticas que nos intentan conectar de alguna forma con estos vedanas. Veréis que es lo mismo, es un objeto mental, igual que un objeto sensorial, produce una sensación de agradable, desagradable o neutro. Vamos a identificar en un par de prácticas algo de la sustancialidad. Ya veis que estos vedanas mentales van a tener mucho que ver con toda la estructuración del yo. Vamos a hacer 2 prácticas sencillas donde vamos a poder intentar percibir algo de todo esto. De nuevo os invito a adoptar la postura. Una postura cómoda. Y os voy a invitar a traer a la mente alguna emoción negativa, desagradable, no de especial intensidad, de una intensidad leve, moderada,
Algo que os haya ocurrido recientemente en un contexto interpersonal. Una pequeña fricción que hayamos podido tener con la pareja, con algún miembro de la familia, con algún amigo, con algún compañero de trabajo. Nada especial, insisto, una intensidad leve moderada. Si habéis seleccionado esa situación, la invitación es a que la generéis en vuestra mente. ¿Qué fue lo que hicieron y dijeron las otras personas? ¿Qué fue lo que hice y dije yo? Y cómo de esa interacción surge una emoción desagradable. En Mindfulness solemos etiquetar la emoción, es una forma de poner distancia, de desidentificarnos, de defusionarnos. Puede haber varias emociones asociadas. Ese intercambio me produjo tristeza, me produjo vergüenza, enfado, culpa, lo que sea. Y la invitación es a que observéis cuál es la etiqueta del yo. El yo se considera que está construido de unas 50 más o menos etiquetas, el número es variable, con las que nos identificamos, y es en ese desafío donde se produce el Vedana. Entonces, observar la situación y ver que si se produce una emoción de malestar, hay una etiqueta con la que nos identificamos que se desafía. Imaginaos que, en mi caso, por ejemplo, mi jefe o quien sea critica mi trabajo. La etiqueta que se desafía es la de que soy un buen trabajador, un buen profesional. Ved que ese contacto con ese objeto mental produce posteriormente esa sensación de desagradable que se manifiesta en forma de emoción. Pero es la identificación con esa etiqueta. O si mi hijo me hace una crítica, la etiqueta que seguramente está desafiada es la de que soy un buen padre. Ved que la aparición de ese contacto, en este caso de la mente con esa idea, es la que produce el malestar. Observad cómo esas etiquetas que forman la estructura del yo, cuando se desafían, y en las relaciones interpersonales es uno de los momentos donde mejor podemos percibir eso, genera esa sensación de agradable o desagradable. Por el contrario, si me hubiese dicho mi jefe, eres un excelente trabajador, eso genera un vedana agradable, mental, y un apego. Quiero que me lo vuelvan a decir. Observad ese proceso. Soltamos eso, vamos a la respiración. Y hacemos un segundo y último ejercicio en este sentido de vedanas mentales. Yo os invitaría a identificar alguna de vuestras características psicológicas con las que más os identificáis. Etiquetas del tipo, por ejemplo, soy muy sincero, o soy muy honrado, o soy muy lo que sea.
Identificad alguna de estas etiquetas que más nos estructuran, con las que más nos identificamos. Etiquetas del yo. Y si podéis hacerlo, ved que, imaginaos que he elegido ser muy sincero, en mi caso. Observad como un desafío a esa etiqueta me produciría claramente un malestar. Eso sería un veda mental. Y observad también cómo esas etiquetas estructuran el mundo. Si yo me identifico a mí mismo como muy sincero, de forma natural, como eso es muy importante para mí, es una de las gafas que estructuran mi visión del mundo, va a ser uno de los elementos que vaya a juzgar, a buscar, a explorar en mis relaciones interpersonales. Y generalmente mis relaciones interpersonales se caracterizarán por tener esa etiqueta, por ajustarse a esa etiqueta, y si no, no estarán dentro de mis relaciones preferidas. Os dejo unos segundos para poder ver eso. Y al ritmo que queráis podemos ir volviendo. Estos serían dos prácticas en relación a los vedanas, sensoriales y mentales. Y acordaos que había en ese proceso de generación del yo otro de los pensamientos, otro de las fases sobre las que se podría actuar. Este sería la tercera y última práctica que vamos a hacer. Sobre ese pensamiento generamos lo que Buda llamaba proliferación. Es decir, a partir de un pensamiento se genera un racimo de pensamientos asociados, ¿no? Ese proceso también se podría poner bajo la lupa de la meditación, ¿no? Con una práctica que la ha incluido el MBCT, por ejemplo, pero viene de la tradición budista, que es muy conocida. Se describe como el discurso a vajilla, uno de los discípulos que en ese momento pasaba por allí, era un discípulo de una zona lejana. Los que han estado en el máster conocen bien la historia porque a mí me encanta. Y de alguna forma lo que le pregunta a Vajilla es ¿cuál es la quinta esencia de la enseñanza? ¿No? Se lo pregunta 3 veces en momentos inadecuados, ¿no? Pues se lo pregunta primero cuando estaba mendicando. Y al final Buda le dice, Vajilla, tienes que practicar así. En lo visto, solo lo visto. En lo oído, solo lo oído. En lo percibido, sensorialmente, solo lo percibido. Y en lo pensado, solo lo pensado. Buda llegaba a decir que esto sería morar en la vacuidad. Esta práctica sería morar en la vacuidad. Se consideraría la práctica más importante desde la perspectiva de la práctica informal. Vamos a hacerla ahora, un momento, como práctica formal. Con eso acabaremos la exposición. Y ved que el objetivo es que cuando aparece el contacto, cuando aparece una sensación, ya sea visual, auditiva, etcétera, no se genere la etiqueta cognitiva posterior, es decir, el racimo de pensamientos asociados. Cerraremos los ojos, no lo vamos a hacer. En primer lugar, haremos en lo visto, solo lo visto. Pasaremos la mirada sobre los objetos que hay alrededor y lo que intentaremos es estar atentos al proceso de etiquetado de lo que hay. Veo, por ejemplo, ese cuadro y es posible que piense, recuerdo cuando yo hacía medicina y estaba en los quirófanos y lo poco que me gustaba la cirugía y etcétera, etcétera, etcétera. No sé si veis, aparece una imagen y a partir de ahí se genera un racimo de pensamientos. La idea sería poder desarrollar la atención de manera que en lo visto, solo lo visto, no apareciese la cascada de pensamientos asociados a ese proceso visual. ¿Sí? Esto va a costar bastante, ¿verdad?, al principio, pero simplemente es porque veáis la idea, lo que es la práctica como tal. Veríamos cada cosa y intentaríamos percibir el pensamiento que se produce secundario a esa experiencia visual. Lo mismo con la vista, luego lo haremos con los sonidos, luego con las sensaciones corporales y acabaremos con los pensamientos, ¿vale? Entonces os invito de nuevo a
Adoptar una postura cómoda, con los ojos cerrados. Y empezamos con la primera parte, en lo visto, solo lo visto. Abriríamos los ojos y, como os decía, paseamos la mirada por lo que hay alrededor. Cada X segundos, 5 o 10 segundos, vamos desplazando la vista. No os miréis unos a otros, no os miréis a los ojos, porque distrae. Y la invitación es a daros cuenta de cuando surge un pensamiento asociado en relación al visto, ¿no? Veis la diapositiva y eso os recuerda lo que sea. Os dais cuenta de ese proceso de manera que se aborte el racimo de pensamientos asociados. De manera que en lo que veis solo hay lo que veis, no lo que pensáis sobre lo que veis. Acordaos de la gran diferencia de la mente hacer y la mente en modo ser. Nosotros no vivimos la vida, sino que la pensamos. Esta sería la primera parte del ejercicio, en lo visto, solo lo visto. Cada una de estas partes no podría estar 5 o 10 minutos o el tiempo que fuese, ¿eh? Cerramos los ojos. En lo oído, solo lo oído. Uno puede estar escuchando, por ejemplo, la calefacción que está sonando y empezar a generar pensamientos de qué molesto es, podrían quitarla. O escucha una ambulancia y piensa, será para el vecino del quinto, que ya he visto hace días que está mal, etcétera, etcétera. No, en lo oído, solo lo oído. Sin generar pensamientos en relación al oído. Eso sería escuchar algo en modo ser, con la mente en modo ser. Vamos a lo percibido. Os invito a llevar la atención ahora a las sensaciones corporales, las que sean. Sensaciones de contacto, quizás de los pies con el suelo, de los glúteos con la silla, en fin, cualquiera de las sensaciones que aparecen en el body scan. Y de nuevo, separar la sensación corporal de la interpretación cognitiva, de la etiqueta cognitiva asociada. Si aparece una sensación de contacto de los glúteos con la silla, observad si aparece un pensamiento de qué dura es esta silla, qué incómoda es esta silla. Eso sería la proliferación que intentamos evitar. En lo percibido, solo lo percibido. Y el último objeto sería el más complejo, con eso terminaríamos. Esta práctica es observar un pensamiento cuando aparezca e intentar que la atención sea tan fina que no genere un segundo pensamiento asociado, que no genere racimo, que no genere proliferación. Si aparece un pensamiento de mañana tengo que ir al parque, eso muere en sí mismo. No se elabora iré con fulanito y menganito, coger el coche, etcétera, etcétera, sino que el llevar la atención a ese proceso hace que no se genere el racimo de pensamientos, que no se genere la proliferación. Vamos terminando poco a poco. Esto sería un poco lo que quería comentaros, ¿no? Lo que quería... ¿Sí? Sí. Esto sería, como os decía, lo que quería comentaros. Vamos a ir terminando. Entonces, de alguna forma, las conclusiones serían estas.
El Vedana sería la interpretación de la sensación en agradable, desagradable o neutro. Los agradables generan ese deseo por conseguirlo y el apego cuando se tiene, y los Vedanas desagradables generan rechazo cuando aparecen y la aversión para evitar que aparezcan. Son clave. El proceso de meditación se considera para esa evitación del ciclo, de los siguientes ciclos de originación interdependiente, y ved que el error fundamental es pensar que el Vedana lo produce el objeto y no la mente. La meditación vipassana, esa visión clara de la impermanencia, del sufrimiento y la insustancialidad, permitiría percibirlos de una forma adecuada. Y nada más, esto quería comentaros con esta imagen de Bután, ¿no?, del nido del tigre. Ya sabéis que se considera la imagen más emblemática de Bután y el monasterio más inaccesible del mundo. Tenemos tiempo para 5 preguntas, para 5 minutos para preguntas, y luego pasamos al siguiente ponente. Sí. Muchas gracias, Javier. Cuando dices romper el ciclo de la reencarnación, es entendido por romper el ciclo de que cuando yo como paella tengo que tener siempre una sensación agradable y eso me genera unos pensamientos, unas sensaciones y tal. Es romper eso, ¿no? Es romper eso, sí. ¿Eso es romper el ciclo de la reencarnación? Para no, ser más... es decir, en la tradición budista se considera que hay una reencarnación, es decir, que las consecuencias de tus experiencias en esta vida impactan lo que ocurre en la vida posterior. Ese es un fenómeno de creencias, no vamos a entrar allí. Sabéis que hay toda una corriente de budismo laico que no entra en reencarnación, karma, etcétera. Pero desde la perspectiva nuestra de la meditación, la idea sería esta. Yo voy a tener que percibir agradable, desagradable o neutro, porque eso se dice que está en la base biológica, corporal, pero la clara visión de la impermanencia te permite darte cuenta de que no está en el objeto externo, de que está en la mente, lo cual rompe todo el proceso de apego, de deseo, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que no se disfrute, que no se experimente. No, eso es una percepción errónea. Es decir, tú estás experimentando lo agradable y puedes estar disfrutando de lo agradable, pero no hay un deseo de que vuelva a aparecer. Yo pongo el ejemplo personal mío. Yo cuando era más pequeño, el chocolate me ha encantado siempre y me sigue encantando, ¿no? Cuando me daba un bombón era incapaz de disfrutar de un bombón, ¿no? Pues estaba pensando, mientras me lo comía, ¿cuántos más hay? Ese sería el ejemplo quinta esencia, ¿no? Es decir, tú tienes un bombón, esto es lo que hay ahora, no se sabe lo que va a haber, disfrutar de eso, pero sin generar una sensación de deseo, de apego. Claro, eso es muy complicado porque es un hábito que está perfectamente estructurado, pero ese sería el tema, y no hace falta no disfrutar de eso. También cuando ocurre lo desagradable, no hace falta que uno utilice el mecanismo que solemos utilizar, que es la distracción, sino que lo que se recomienda es estar experimentándolo, estar respirándolo, sabiendo que como es impermanente desaparecerá, percibiendo los cambios continuos que se están produciendo y simplemente esperar a que desaparezca. No hace falta actuar compulsivamente para evitar ese malestar inevitable que está ocurriendo en el momento presente, ¿no? Esto sería parte del proceso. ¿Algún comentario más, Carmen? Gracias, Javier. Yo te quería preguntar sobre la impermanencia. El ser conscientes de la impermanencia no nos puede llevar a una sensación de angustia de que eso va a durar lo que dura, y luego también incluso a una especie de pasotismo existencial. Ha habido toda una corriente filosófica, ¿no?, que es el existencialismo, que era muy consciente, ¿no? El hombre es un ser para la muerte, ¿no? El ser humano es un ser para la muerte, y efectivamente ese es uno de las digamos, efectos adversos que puede tener el hacerse consciente de la impermanencia. Pero la impermanencia está ahí, quiero decir que es la quinta esencia de todo lo que ocurre. Sabemos que vamos a morir. El ser humano es el único que es consciente de que va a morir, desde el principio, desde que tiene conciencia. El resto de los animales se considera que no, que solo lo notan cuando
la muerte es ya más inminente. Y sí, esta es una de las reacciones que puede aparecer. Claro, la creencia de que puede haber algo después es lo que te permite situar esa impermanencia de otra forma. Pero, sí. Ya, pero quiero decir que es la constante lucha, ¿no? No lucha, pero sí que es contra lo que... O sea, que por eso practicamos, ¿no? Claro. ¿Sabes? O sea... Pero fíjate, la idea sería que si tú eres consciente de la impermanencia, independientemente de lo que pueda ocurrir después de la muerte, tú no tendrías mucho menos sufrimiento en este momento, en esta vida. Porque podrías experimentar el placer, lo que es agradable, sin el sufrimiento que produce el deseo y el apego, que es la causa básica del sufrimiento. O el sufrimiento que produce el rechazo, y la aversión, que también es una causa básica. Quiere decir que independientemente, por ejemplo, los que defienden un budismo laico, ¿no?, que no entran en si hay reencarnación o si hay algo después de la muerte, o que pueden aceptar que igual no hay nada, la práctica no cambia, porque la no generación de sufrimiento ocurre en esta vida. Es decir, Sí, pero fíjate que cuando dices lo de aunque no creas en que luego haya algo más, sí. Volvemos otra vez al existencialismo. Y a esa negatividad del existencialismo me refiero, ¿no? No necesariamente, porque, por eso te digo, los budistas laicos, ¿no?, Stephen Batchelor y otros son representantes de que no entran al hecho de si hay reencarnación o no, y lo consideran un tema que no entra, un tema de fe, no cae en el existencialismo. Ya. Entonces, mucha gente, aunque no piense que hay nada después, no necesariamente lo vive eso. Fíjate que se hablaba... y no quiero entrar en eso por no abrir otro melón, pero Buda decía que había como tres grandes apegos. Los otros dos eran, aparte de los objetos sensoriales, que es lo más evidente, el apego al nihilismo, es decir, a que no hay nada, Entonces, hay mucha gente que está encantado de que no haya nada después de la muerte y eso le produce una paz tremenda. Quiero decir que no pienses que eso... Claro. No. Yo eso lo veo continuamente. Amigos, consulta, etcétera. Dicen, no, después no hay nada. Tranquilo. Quiero decir que no necesariamente genera existencialismo, para algunas personas sí. Entonces, sería otra de las opciones, ¿no? Sí. Gracias. Sí, una última, Angie, y ya pasamos a... Muchas gracias, Javier, como siempre, un placer. Bien, en la última práctica, cuando en la parte de en lo percibido, solo lo percibido, y te has referido al body scan, digamos, al tono sensorial externo, también podríamos hacer, a mí, como que esa parte me ha llevado a las sensaciones interoceptivas. Sí. Y puede haber como una conexión más, digamos, con el silencio de eliminación de ruido mental o de proliferación. Entonces, ¿cómo que podemos llevar a cabo esa práctica a través de la... Me gustaría saber tu... La pregunta no me queda clara, Angie. ¿El qué? La pregunta no me acaba de quedar clara. Es decir, sintiendo las sensaciones interoceptivas, ¿se diluye el diálogo interno? Sí, es como la percepción a lo percibido, sí, a la interoceptiva, es como que se conecta más con el silencio. Claro. Pero fíjate que la idea que se tiene es que ese red neural por defecto, el Default Mode Network, tiene dos opciones. En la mente en modo hacer, cuando apenas hay estímulos externos, lo que produce es diálogo interno continuo. Entonces, toda la práctica atencional consiste en llevar la atención a las experiencias sensoriales, la respiración, el body scan, movimientos corporales, los sonidos, etcétera, porque la atención a esas experiencias diluye de forma natural el diálogo interno. Entonces, puede ser experiencias interoceptivas, pero puede ser cualquier otra experiencia, ¿no? La atención a los sonidos siempre ha sido uno de los objetos soportes de atención más queridos, ¿no?, de los meditadores, porque conecta con la impermanencia y otros aspectos, ¿no? Entonces, llevar la atención a las sensaciones te lleva a esa mente en modo a ser y diluye el diálogo interno en ese momento y, como rasgo, sí se hace de forma progresiva, ¿no? Si lo haces de forma continua, sí. Muy bien, pues muchas gracias.